¿Alguna vez te ha pasado que al entregar un trabajo te acusan de plagio? Nos podemos meter en muchos problemas. Aquí aprenderemos cómo evitar eso. Y es muy sencillo, utilizando citas. El día de hoy tomaremos como base el formato APA, creado por los psicólogos de Estados Unidos, de ahí su nombre, American Psychologist Association, que entre otras cosas te dice cómo debes de poner una cita, cómo puedes consignar de dónde tomaste esos datos, tanto en el interior del texto como al final. Y eso es lo que aprenderemos el día de hoy. Lo primero es definir qué es una cita. Bueno, una cita es cuando tomo las ideas o las palabras de otro y las utilizo en mi propio trabajo. Es muy importante entonces hacer notar que esas ideas o esas palabras no son mías, sino que las tomé de otro lado. Esa es la naturaleza de la cita. Y vamos a ver 3 tipos de cita. La primera tiene que ver con la paráfrasis, es decir, que no copio las palabras tal cual, pero sí tomo las ideas de algún otro autor y las coloco en mi texto, como en el ejemplo que estamos viendo. Esta primera parte del párrafo son ideas de otro autor, que simplemente yo empecé a parafrasear. La otra forma de poner una cita es cuando copio textualmente algo, y a este se le llama cita textual. Y existen 2 tipos. La primera, cuando tengo textos de menos de 40 palabras. Por ejemplo, en este caso, tengo una primera cita que dice aquí, la muerte de Dios. Fíjense cómo entonces pongo comillas. Y después, entre paréntesis, pongo la referencia de la fuente. Y después, aquí viene otra segunda cita, donde vuelvo a tener aquí las comillas, ¿se fijan? Que terminan acá. Como ninguno de estos, y después obviamente viene la referencia. Como ninguno de estos 2 textos rebasan las 40 palabras, entonces se conoce como cita corta. Y la cita corta se debe de poner siempre con comillas al inicio y al final de la cita, para después consignar la fuente. Pero a veces tengo que copiar más de 40 palabras y a eso se le conoce como cita larga. La cita larga no lleva comillas, es muy importante. La cita larga no lleva comillas. Lo que se hace es que se recorre el margen izquierdo, fíjense cómo está corrido, y se aprieta el interlineado. Fíjense cómo se ve un texto como más apretadito. Con eso yo sé que se trata de una cita. Y al final, de nuevo, entre paréntesis pongo su fuente. Repitamos. Entonces, hay 3 tipos de cita. La paráfrasis, la cita corta que se pone entre comillas y la cita larga que no lleva comillas, pero que se pone con el margen corrido y también reduciendo el espacio interlineal. Ahora bien, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué poner citas en un trabajo? Bueno, hay 3 razones fundamentales. La primera es, y la más importante, validar mis datos. Es decir, estas ideas no son mías, no son ocurrencias que yo tengo, sino que algún estudioso del tema lo ha dicho. Le da validez al dato. También por cortesía profesional, porque aquel que me está leyendo
puede ver de dónde saco yo esos datos y él acudir también a esas fuentes para algún otro trabajo que él esté realizando. Y finalmente, para evitar el plagio. 3 razones: validez de los datos, cortesía profesional y evitar el plagio. Y bueno, parece ser que todo va de 3 en 3, porque también hay 3 formas de consignar la fuente de donde se sacó esas ideas o frases. Veamos. La referencia que se pone al ladito de la cita debe de tener el apellido, el año y el número de página o párrafo. El párrafo si es de una página de internet, por ejemplo. Separado el apellido con coma del año y con 2 puntos el año de la página. ¿Correcto? Esos son los datos que van al ladito de la cita. Y como decía yo, hay 3 formas de hacerlo. La primera es poniendo primero la cita y después entre paréntesis el apellido, coma, año, 2 puntos, página. Como en este caso, una cita del Laberinto de la Salud de Octavio Paz, que al terminar pongo el apellido, coma, el año, 2 puntos y la página. Pero también lo puedo hacer de otra forma. Puedo poner primero el apellido, después la cita y entre paréntesis el año, 2 puntos, página. Por ejemplo, aquí. Paz menciona, 2 puntos, viene la cita y al final, entre paréntesis, el año y el número de página. ¿Se fijan? Sigo conservando los mismos 3 datos. Solamente que aquí el apellido lo puse antes de la cita y no le pongo paréntesis. Y al final pongo tanto el año como la página. Pero existe una tercera forma de hacerlo. Puedo poner el apellido, luego entre paréntesis el año, después la cita y finalmente entre paréntesis la página. Por ejemplo, Paz, entre paréntesis 1998, menciona, viene la cita y finalmente entre paréntesis el número de página. Fácil, ¿no? Solamente hay que acordarnos de esos 3 datos. Apellido, año y página. Muy bien. Ahora, cuando yo termino de hacer todo mi trabajo, es importante poner todas las fuentes que cité al final. Y a eso se le llama bibliografía o fuentes citadas. ¿Y cómo se hace en el sistema APA? Muy bien, veamos varios casos. Un artículo de una revista. Pongo el apellido del autor, seguido de una coma, y luego viene aquí la inicial de su nombre de pila, punto, entre paréntesis, el año, en este caso el nombre del artículo entrecomillado, el nombre de la revista en cursivas, punto, la ciudad donde se editó, 2 puntos, la editorial. Pero también lo puedo hacer, por ejemplo, de una página web. Pongo en este caso un autor corporativo, INEGI, punto, de nuevo el año. Aquí pongo los datos de donde salió. El artículo se llama Módulo sobre la lectura MOLEC 2020, datos correspondientes al mes de febrero. Después pongo la fecha en esa referencia. Fíjense cómo aquí solamente es el año y aquí es la fecha. Después el nombre del sitio web, de red de metadatos sitio web, ¿ok? Y finalmente 2 puntos y el URL. Y también lo puedo hacer
por ejemplo, de una canción que está en un álbum de música. Por ejemplo, aquí tengo a los Beatles, 1969. La canción se llama Here Comes the Sun, que está en el disco Abbey Road, editado en Londres por EMI Studio. Mismos datos, ¿se fijan? O un libro, por ejemplo, Paz, Octavio, o el año, el nombre de la ciudad no va entre comillas, sino en cursivas, luego la ciudad editora, en este caso Madrid, y después el nombre del editorial. Muy bien, con esto hemos terminado. Espero que con esto evitemos todos los plagios. Adiós.